es un país muy pequeño en Centroamérica que tiene la UNISMO, un canal que distribuye el 5% de las mercancías y es el gran movimiento entre las personas y conexión entre puente entre los continentes americanos, europeos y asiáticos. Tras casi 10 años de vivir allí, es una alegoría a Panamá para que la conozcan, porque tiene otras virtudes, como su turismo, su gente, sus playas, su economía. Y eso es el punto de partida que doy hoy en el acto. El entrar en la Real Academia Europea de Doctores es la culminación a un periodo de mucha investigación, mucho trabajo, tanto en la vida profesional como en la vida académica. Y es para mí un honor el poder estar entre las mentes más importantes de la cultura y del saber y transmitir lo que he sabido a las nuevas generaciones. Abrimos esta solemne sesión de recepción del excelentísimo señor doctor Alejandro Pujals Puig como académico correspondiente por la República de Panamá. Ruego al académico numerario y miembro de la Junta de Gobierno de la Real Academia Europea de Doctores, excelentísimo señor doctor Pedro Aznar Alarcón, proceda a la lectura del acta de elección del nuevo académico. Certifico que en el libro de actas de esta Real Corporación, correspondiente a las Juntas de Gobierno, figura, con fecha 18 de febrero de 2019, el acuerdo válido, entre otros, de nombrar académico correspondiente para Panamá al excelentísimo señor doctor Alejandro Pujals Puig. ¿Ratificáis vuestra aceptación de ingreso a la Real Academia Europea de Doctores? Sí, acepto. ¿Prometéis cumplir fielmente los estatutos de la Real Academia Europea de Doctores y aportar vuestro saber y colaboración en vuestros trabajos científicos, tanto de carácter individual como colectivo, con el fin de velar por el prestigio de nuestra institución, cuantas veces fuereis requerido para ello? Sí, prometo y acepto. Recibo vuestra promesa. La Real Academia Europea de Doctores es testigo y será juez si faltareis a vuestro compromiso. Os confirmo solemnemente vuestro nombramiento como académico correspondiente de esta institución. Es para mí un honor estar hoy aquí ante todos ustedes y dirigirles unas palabras en esta solemne ceremonia que tiene lugar como académico correspondiente de la República de Panamá en la Real Academia de Doctores. Ha llegado el momento más importante de mi vida y me veo en la obligación de mirar hacia atrás para ver el recorrido que me ha traído hasta aquí. Es un orgullo y un inmenso honor ser reconocido por académicos de gran prestigio e invitarme a formar parte de esta gran familia. Sea mi primera mención muy especial de agradecimiento a mi mentor académico y presidente y amigo, el excelentísimo doctor Alfredo Rocafort, y al excelentísimo doctor José María Gay, por la contestación a mi recepción y por mostrarnos un modelo de superación frente a las dificultades que se presentan en la vida. Han sido tantos momentos y de tal intensidad
que no hubiera sido posible sin el apoyo de muchos seres queridos. Por ello, quiero expresar mi reconocimiento, su incondicional soporte, muy especialmente a mi familia, y de la cual me siento muy orgulloso, donde con los sacrificios de mi padre y mi madre en recuerdo, junto con Antonio, Ana, Carlos, Alejandro, Ignacio, Marta, Berta, Araceli y Alba, Juan Manuel y Marisol, que me acompañan en el día de hoy. Otras personas han tenido un papel relevante en este logro, que de forma discreta siempre han estado ahí, siendo al momento ahora de su reconocimiento. Un recuerdo muy especial a mi amiga Francisca, que en su discreto papel siempre me ha apoyado y ha creído en mi capacidad de lograrlo. A mis amigos y amigas que han tenido la paciencia de escuchar mis avances en este hito. Sin todos vosotros no lo hubiera logrado. Concluyo el capítulo de agradecimientos y, dada la temática de mi discurso, al pueblo de Panamá, que me acogió como uno más y me ha permitido ir escalando desde ultramar al tal honor, con la responsabilidad que me implica el pertenecer a esta real corporación. Y las numerosas personas que hoy nos acompañan, que incluso se han desplazado desde Panamá expresamente para acompañarme en este acto. Y por ello, sin más preámbulos, procedo a la lectura del preceptivo discurso de recepción como académico correspondiente por la República de Panamá. En idioma indígena y habitada desde el siglo XV por más de 60 tribus agrupadas en 3 grandes grupos, los guayamís, los cunas y los chocoes, la palabra Panamá significaba abundancia de peces o también abundancia de árboles. Otros investigadores dicen que en realidad responde al nombre de un árbol llamado Panamá, que se utilizaban los aborígenes para hacer sus reuniones. La primera vez que fue avistado el istmo de Panamá, desde la costa caribeña en la actual provincia de Colón y el archipiélago de Comarca de San Blas, fue en 1501 por los conquistadores españoles durante la expedición del escribano de Triana, Rodrigo de Bastidas, quien en su viaje estuvo acompañado por Vasco Núñez de Balboa, posteriormente descubridor del Océano Pacífico. El 2 de noviembre llegó a una bahía en la actual provincia de Colón, a la cual bautizó con el nombre de Portobelo o Puerto Bello. El primer europeo en avistar el otro mar fue el hidalgo y explorador Vasco Núñez de Balboa, quien en 1513 vio una enorme extensión de agua desde una cumbre ubicada en el istmo de Panamá, que la denominó el Mar Pacífico. En 1519, Pedro Arias Dávila funda Nuestra Señora de la Asunción de Panamá a orillas del Océano Pacífico, que aparte de responder las instrucciones dadas por el rey Fernando de erigir poblados, se transformó en el centro de la actividad y descubrimiento y obtención de riquezas. Pedro Arias, interesado en encontrar un estrecho marino que comunicara ambos mares, se dedicó a organizar una serie de expediciones como la de Gil González Dávila y Andrés Niño. Gracias a los indígenas, conoció la existencia de 2 grandes lagos, el Nicaragua y el Managua, pensando erróneamente que se trataba de un estrecho hacia los mares. La ciudad de Panamá fue fundada en 1519, hoy hace 500 años, con un poblado de 100 habitantes. Se constituyó en la primera ciudad europea permanente en la costa americana del Océano Pacífico y el reemplazo de las anteriores ciudades de Santa María la Antigua del Darién y de Aclá. Al inicio del siglo XVII, la ciudad sufre la amenaza de piratas y corsarios, sumando las constantes amenazas de indígenas provenientes del Darién. En 1671, Henry Morgan, pirata británico con 1.400 hombres, atacaron y saquearon la ciudad. Panamá dejó ser el habitual centro de exploraciones y descubrimientos para convertirse en el sitio de paso de metales y productos americanos con destino a Europa, y a la vez centro del comercio de manufacturas europeas que el Imperio Español abastecía a los mercados de las Indias occidentales. En las últimas décadas del siglo XVIII marcaron la apertura de la desintegración colonial de España con el Nuevo Mundo. La Guerra de los 7 Años en Europa focalizó los intereses de los ingleses por el dominio de Norteamérica y Canadá, mientras que las Antillas se convertían en el blanco de los saqueos sistemáticos. Bajo este convulsivo contexto surgió y se consolidó un grupo de criollos. En 1721, el Ayuntamiento de Panamá elevó al rey un pliego de condiciones donde detallaba el precario estado del país, atribuyéndolo principalmente a la carestía de comercio y agricultura, al carecer de mano de obra, a una falta de incentivos de capital
y no poder comerciar directamente con la metrópoli, ya que hasta ese momento dependían de Cartagena y de Lima. En 1766 se produce una sublevación militar en la guarnición de Chagres y un piquete del fuerte de Portobelo. En Panamá empezaban las protestas por los impuestos y el establecimiento de aduanas, donde al mismo tiempo se sumía en su asfixia financiera. Por un lado, al malestar de los criollos, como descendientes de los antiguos inmigrantes españoles nacidos en América, ya representaban el 15% de la población. Eran comerciantes, intelectuales y dueños de grandes plantaciones de café, azúcar o tabaco. Esta burguesía aspiraba a conquistar el Estado, pero el rey los excluyó del poder de los altos cargos públicos en favor de los funcionarios venidos directamente de España. Empieza a seguir el ejemplo de la independencia americana en 1776. Aspiran a una constitución, a alcanzar los puestos de gobierno, rechazan la política de España y se oponen a pagar impuestos reivindicando un comercio libre. La Corona de Aragón, la Corona de España, reaccionó con una tardía respuesta a estas peticiones a través del Consejo de las Indias del año 1799. Tal medida fue una reacción tardía, pues ya estaba abierta la brecha entre España y el Istmo, que jamás se pudo detener. Estos grupos estaban influenciados por la filosofía de la Ilustración tras los principios de la Revolución Francesa de 1789, ya que a América llegaban las ideas de Locke, Voltaire, Montesquieu o Rousseau. El papel jugado por los ingleses fue clave tras el Tratado de San Ildefonso de 1796, donde España se alió con Francia. Inmediatamente, Inglaterra trata de provocar el levantamiento de las colonias, pero solo fue escuchada por Venezuela, cuyo movimiento insurreccional fracasó. Tras la derrota española de Trafalgar en 1805, las colonias americanas quedan aisladas de España y empiezan a comerciar con países neutrales, lo que contribuyó a reforzar su aspiración a la autonomía. Más tarde, durante la Guerra de Independencia Española, Gran Bretaña mantuvo un doble juego. Napoleón luchaba contra Wellington, los ingleses se extienden comercialmente por los mercados del Nuevo Mundo y así hacen frente al bloqueo comercial decretado por Napoleón. Finalmente, tanto Inglaterra como Estados Unidos vendieron armas y barcos de guerra a los insurrectos americanos. Este acontecimiento emancipador se desarrolló en Panamá entre el 18 y el 28 de noviembre de 1821, por el cual Panamá rompe los lazos coloniales que existían entre su territorio y el Imperio Español, dando así término a 320 años de vida. El 1 de diciembre de ese mismo año, en la ciudad de Santiago, se proclamó la independencia de la provincia de Veraguas del poder español, al cual se le une el movimiento independentista de Panamá y por ende se adhiere a la Gran Colombia. Al declarar su independencia de España, Panamá fue dividido en dos provincias, la provincia de Panamá y una segunda provincia, la de Veraguas. Esta situación no fue tomada con agrado por los habitantes del Istmo, generando en el futuro situaciones de distanciamiento con el gobierno colombiano y movimientos separatistas. En el Congreso de 1826, bajo el ideal de Simón Bolívar, se reúnen en la ciudad de Panamá representantes de los nuevos países que se habían independizado de España, la Gran Colombia, México y Perú, intentando unir como una gran confederación. En 1830 se produce la primera separación de Panamá de Colombia. La Gran Colombia atravesaba un caos político debido a que Venezuela y Ecuador tomaron la decisión de separarse de la Confederación. Sucre fue asesinado y Bolívar, muy enfermo, desistió del gobierno. En 1840 se declara la separación de Panamá de Colombia por tercera vez, encabezado por el coronel Tomás Herrera. Se redacta una constitución, se organiza la economía y las instituciones políticas de la nación. Costa Rica y Estados Unidos reconocieron al nuevo país, aunque nunca se integrará en 1841. Las autoridades colombianas entrevieron que Inglaterra tenía intenciones de tomar posesión de alguna región panameña por donde pudiera unir las dos costas, por algún medio de comunicación. Con ese propósito, el ministro de Relaciones Exteriores, Manuel María Mayarino, y el encargado de negocios estadounidense,
Benjamin Bitlack, firman en 1846 un tratado en donde se garantiza la soberanía de Panamá y se le concede a este el privilegio de usar el istmo para la construcción de vías de comunicación entre las dos costas. Asimismo, los Estados Unidos se comprometen a garantizar la neutralidad de Panamá y el libre tránsito entre el Océano Pacífico y Atlántico. La fiebre del oro en California produjo la migración de viajeros de todo el mundo por diversas rutas, convirtiendo a Panamá como la vía más corta y factible entre el este y el oeste del continente americano, haciendo retomar la idea de la construcción de vías de comunicación como canales y ferrocarriles para el paso de mercancías y personas. En 1856, el ejército estadounidense desembarca un destacamento militar para la protección de la estación del ferrocarril y restablece el orden de la ciudad de Panamá a causa de los hechos violentos conocidos como el incidente de la Tajada de la Sandía, que tuvo como consecuencias el incendio de todas las instalaciones del ferrocarril y 16 americanos muertos. Esta ocupación es considerada el primer caso de intervención armada en Panamá por parte del gobierno americano, con el motivo de garantizar la neutralidad y el libre tránsito a través del istmo. Entre 1899 y 1902 se destaca la Guerra de los 1000 días en Panamá, entre liberales y conservadores, convirtiendo al istmo en un sangriento campo de batalla donde muere gran parte de la juventud panameña. En 1902, conservadores y liberales firmaron el Tratado de la Paz, donde se daba por terminado el conflicto. El nombramiento de Ulysses Grant como presidente de Estados Unidos dio un nuevo ímpetu a la política de construir un canal. A partir del 3 de noviembre de 1903 se considera el periodo del inicio republicano tras separarse definitivamente de Colombia. Uno de los principales motivos que causó la separación de la Gran Colombia fue el rechazo del Tratado Henry Hay, firmado en Washington en 1903 por el Senado colombiano, donde en su artículo 2 leía: los Estados Unidos tendrán derecho exclusivo durante el término de 100 años, prorrogables a la exclusiva y absoluta opción de los Estados Unidos, por periodos de igual duración, mientras así lo deseen, para excavar, construir, conservar, explorar, dirigir y proteger el canal marítimo, con o sin esclusas, del Atlántico al Pacífico a través del territorio colombiano. Panamá firma en 1903 un tratado para la construcción del canal entre Panamá y Estados Unidos, resultado de dicha negociación Hay-Bunó-Varilla. Durante la primera época del periodo republicano, el país se vio sometido a varios acontecimientos importantes, entre los que destacan la firma de una Constitución, la entrada de ciudadanos en su mayoría antillanos y de las Fuerzas Armadas americanas en la llamada Zona del Canal para el inicio de los trabajos del canal y su saneamiento. Entre el periodo que van de 1935 a 1968, este ciclo se caracterizó por la aparición de grandes movimientos sociales, la creación y financiamiento de instituciones que han incidido en la cultura y la consolidación de la nación panameña, como fueron la Universidad de Panamá, la Escuela Normal, la Contraloría General de la República, el Seguro Social, el patrimonio familiar y las constituciones del 41 y del 46. En 1968, a solo unos días de haber asumido la presidencia Arnulfo Arias Madrid, los mandos medios de la Guardia Nacional, liderados por Boris Martínez y Omar Torrijos Herrera, dan un golpe de Estado. En el comunicado oficial, los golpistas señalaron que el intento por violar la voluntad popular en las elecciones legislativas, así como la integración ilegal del Tribunal Electoral, los había llevado a adoptar la decisión de asumir el poder por medio de un gobierno provisional que preparara el retorno al orden democrático, estableciendo el inicio de una dictadura militar que duró más de 21 años, en 4 regímenes distintos: la Junta Militar, Omar Torrijos, Rubén Darío Paredes y Antonio Manuel Noriega. Durante estos 4 regímenes ocurrieron exilios y desapariciones. En 1972, el gobierno militar de General Torrijos emite una nueva constitución política en la cual se le reconoce como jefe y líder del Estado panameño.
Torrijos implementó una política populista con la inauguración de escuelas, creación de empleo, programa de obras públicas y la redistribución de tierras agrícolas. En 1964 se inician las negociaciones entre Panamá y Estados Unidos para llevar a cabo las discusiones y negociaciones con el objetivo de llegar a un convenio justo y equitativo que elimine los conflictos relativos al canal. En 1967 se llegó a un acuerdo restituyendo la soberanía a partir de 1999. En 1977 se firma en Washington el Tratado del Canal, mejor reconocido como el Torrijos-Carter, entre el presidente de Panamá y Estados Unidos. En Estados Unidos, a pesar de su intensa oposición, el Senado aprobó el Tratado de Neutralidad el 16 de marzo y el Tratado del Canal de Panamá el 18 de abril. Los instrumentos de ratificación de intercambio el 16 de junio en la ciudad de Panamá y entraron en vigor el 1 de octubre de 1979. En 1981 muere el general Torrijos en un accidente aéreo. Tras la muerte del militar, se establece un relevo generacional dentro de la Guardia Nacional en la que figuran los siguientes nombres: Rubén Darío Paredes, Roberto Díaz Herrera y Manuel Antonio Noriega. El general Paredes tenía aspiraciones políticas, en especial ser presidente de la Panamá, y se lanzó confiado del apoyo de los militares junto a Noriega en las elecciones de 1984. Y traspasó el mando de las Fuerzas Armadas al general Noriega, teniendo un total descalabro y siendo pasado al retiro. En 1983 asciende en comandante en jefe de la Guardia Nacional el general Manuel Noriega, que transforma la institución armada en las Fuerzas de Defensa de Panamá. El general Noriega es acusado de narcotraficante, corrupto y fraude electoral en 1984 por el doctor Spadafora, quien fue asesinado por su segundo al mando, el coronel Roberto Díaz Herrera, provocando protestas y manifestaciones por parte de la población panameña, que fueron reprimidas brutalmente por las fuerzas de defensa. Durante los siguientes años se cae en una recesión económica y social y sufre la contracción del PIB por 2 años seguidos. Más tarde, en mayo de 1989, por instrucciones del general Noriega, son anulados los resultados electorales para las elecciones presidenciales, suspendiendo en septiembre la Constitución y asumiendo el control de la nación panameña en calidad de jefe del gobierno de guerra, declarando a Panamá en estado de guerra contra Estados Unidos. En 1989, el ejército de Estados Unidos invade Panamá y en enero de 1990, al cabo de 2 semanas de asedio de la Nunciatura, Noriega se entregó a las tropas americanas. Fue acusado de narcotráfico y marcó el fin de la dictadura militar en Panamá. Durante la invasión americana en la base militar de Howard, bajo el control americano en esta época, prestó juramento Guillermo Endara Galemañ, Ricardo Arias y Guillermo Ford como presidente, vicepresidente primero y vicepresidente segundo de la República, respectivamente. Endara había sido el ganador de las elecciones anteriores a mayo de 1989, abolidas por el militar Noriega. En 1990, el gobierno del presidente Endara emitió un decreto ejecutivo en el que reorganizaba la fuerza policial. Las fuerzas de defensa de Panamá quedaban abolidas y en su lugar se creaba una Policía Nacional, un Servicio Marítimo Nacional, un Servicio Aéreo Nacional y un Servicio de Protección Institucional. Tiempo después, la Asamblea Legislativa aprueba la abolición del Ejército, que lleva a la nación por primera vez desde 1968 a un proceso electoral transparente, donde gana el candidato de la oposición, Ernesto Pérez Valladares. La gestión de su gobierno se destacó por la reforma intensa del Estado, empezada por Endara y continuado por Valladares. Estas reformas abarcaban, entre otras, las privatizaciones de las instituciones prestadoras de servicios de energía y telecomunicaciones, los juegos de azar, el puerto de Cristóbal y Manzanillo en la costa atlántica y de Balboa en el Pacífico, la cementera estatal, el ferrocarril transísmico, entre otros, tras un programa de ajuste económico y reforma laboral. Se propone también una serie de cambios constitucionales, entre los que se incluye la propuesta de que el presidente de la República de Panamá tuviera la opción
de reelegirlo por un segundo mandato consecutivo. En el referéndum que se realizó, el 64% de la población votó en contra de dicha propuesta. El rechazo fue considerado un voto de castigo al gobierno de Pérez Valladares. Mireia Moscoso, viuda del presidente Arnulfo Arias, gana las elecciones en 1999, convirtiéndose en la primera mujer que preside un gobierno panameño. El 31 de diciembre de 1999, en fiel cumplimiento a los tratados Torrijos-Carter, la República de Panamá asume el control total sobre el canal. En mayo del 2004 gana las elecciones Martín Torrijos Espino, hijo del general Omar Torrijos. Ocupó el cargo desde septiembre al mismo año hasta junio del 2009. Ricardo Martinelli, empresario millonario que ganó las elecciones en mayo del 2009, gobernó hasta el 2014. En mayo del 2014, Juan Carlos Varela obtiene la victoria en las elecciones generales al vencer al candidato oficialista José Domingo Arias con un 40% de los votos. La popularidad del presidente Varela se ha visto afectada por la disminución de la actividad económica, el aumento del coste de vida, los escándalos de corrupción y la crisis en los sectores de la salud y la justicia. En las elecciones llevadas a cabo este pasado 5 de mayo del 2019, Laurentino Cortizo gana las elecciones con un 33% de los votos. Panamá ha sido una de las economías de más rápido crecimiento en todo el mundo, con un crecimiento del PIB real más del doble del promedio en América Latina y el Caribe. Este excepcional ritmo de crecimiento se debe a diversos factores, tales como la transferencia del canal y los altos índices de inversión pública y privada, incluyendo la inversión extranjera directa. Panamá ha logrado progresos significativos en la reducción de la pobreza en años recientes. Del 2007 al 2012, la pobreza descendió de un 40% de la población a un 26% y la extrema pobreza de un 15% a un 11%. El ritmo de crecimiento se ha visto favorecido por un entorno macroeconómico estable basado en la dolarización total, una política fiscal y un sector bancario saludable. Aun habiendo avances en el combate de la pobreza, aún hay profundas disparidades sociales. La pobreza prevalece en áreas rurales, en su mayoría habitadas por poblaciones indígenas. El acceso a los servicios básicos no es universal y depende de factores como la ubicación geográfica, los niveles educativos, la etnicidad o los ingresos en los hogares. Mientras la extrema pobreza en las áreas urbanas está por debajo del 4%, en las áreas rurales alcanza el 27%. La esperanza de vida se ha mostrado un aumento continuo, así como el promedio de los años de escolaridad. El Banco Mundial indica que los resultados del mercado laboral para los jóvenes ha empeorado desde 2012, donde descendió especialmente entre las zonas que viven en zonas urbanas. Entre las razones clave del desempleo figuran los altos índices de abandono escolar y una pobre calidad de la enseñanza. El alto crecimiento, junto a la política fiscal prudente, no se ha traducido en una disminución en los coeficientes de la deuda pública respecto al PIB en la última década y, sobre todo, durante el último periodo presidencial. La consolidación fiscal es más lenta de lo esperado y Panamá, en el 2019, tiene un costo medio de su deuda financiera del 4,77. A opinión del Banco Mundial, en referencia a la eficiencia energética, indica que el uso de los aires acondicionados en el país es excesivamente intensivo, ya que, según estudios recientes desarrollados por el Gobierno, aproximadamente un 40% del consumo de energía eléctrica se utiliza en funcionamiento en estos aparatos, creciendo a un ritmo del 10 al 11% anual, y prevé que este consumo puede aumentar exponencialmente si no se toman medidas. Los incrementos de la demanda de energía se han cubierto tradicionalmente con aumento de la oferta a través de energías tradicionales como la térmica o hidroeléctrica, aunque la energía hidroeléctrica es cada vez más escasa y difícil de planificar. Las estimaciones del sector financiero se consideran saludables y con indicadores sólidos, ya que resistió la crisis financiera, económica y global del 2009.
La mayoría de los bancos de Panamá están bien capitalizados, son rentables, cuentan con liquidez y con bajos niveles de crédito en mora. Aún más, el sector ha venido implementando un número de reformas basadas en fortalecer las redes de seguridad financiera, mejorando la supervisión y el cumplimiento de los estándares internacionales. La República de Panamá mantiene un fuerte compromiso y activo con la comunidad internacional, producto de la suscripción de tratados con diferentes naciones y la adhesión del país a los diferentes órganos internacionales identificados con el blanqueo de capitales. La República de Panamá ha identificado los riesgos y vulnerabilidades en lo referente a la prevención del capital de blanqueo, terrorismo y armas de destrucción masiva, promulgando 8 leyes y normas para combatirlo. Las estimaciones del Banco Mundial para la inflación de la República de Panamá estiman que es probable que permanezcan por debajo del 3% en los próximos años debido a la reducción de los precios del petróleo y los alimentos. Los 3 pilares sobre los cuales se sustenta el apoyo de entidades financieras supranacionales como el Banco Mundial, el Banco Internacional de Desarrollo o la Confederación Andina Financiera es a través de los siguientes objetivos: apoyar el alto crecimiento continuo, profundizando como un hub logístico regional e internacional a partir de su red portuaria y aeroportuaria. Continuar invirtiendo en grandes proyectos públicos de infraestructura y logística. Aumentar la confiabilidad en el suministro de la energía. Crear condiciones energéticas necesarias para aumentar su generación, fortalecer las redes de transmisión y reducir el consumo a través de medidas eficientes. Atraer inversionistas experimentados con capacidad operativa y financiera para emprender proyectos a través de un marco regulatorio e institucional sólido y de transparencia en la adjudicación de contratos y licencias, un obstáculo al progreso en el pasado. Mejorar la transparencia de la gestión presupuestaria. Superar las carencias en términos de marco institucional para un eficiente manejo fiscal. Mejorar adecuadamente los fondos necesarios para gastos y los procesos de auditoría interna. La necesidad urgente de mejorar la transparencia y eficiencia del gasto público, incluyendo la inversión pública, que requieren una mejor planificación y gestión presupuestaria. Y por último, se espera que el país continúe con las inversiones privadas. El segundo objetivo es buscar y asegurar la inclusión y oportunidades para grupos marginales e indígenas. Lograr mayor inclusión con énfasis en la eficiencia y efectividad de los programas sociales, la creación de oportunidades para los más vulnerables, el acceso y la calidad del suministro de servicios. Mejorar la entrega de asistencia social en respuesta a las necesidades inmediatas y urgentes de muchos, construyendo al mismo tiempo infraestructuras básicas para la salud y la educación. Promover oportunidades de generación de ingresos sostenible por medio de un enfoque integral de paisaje que crea bienestar, salud y reducción de la pobreza a largo plazo. La micro, pequeña y mediana empresa tiende a generar importantes oportunidades de ingresos para los pobres, pero el insuficiente acceso al financiamiento es una grave limitación. Dado que determinadas áreas y grupos continúan rezagados en el acceso a infraestructuras, el suministro sostenible de servicios básicos es otro reto clave. Como último objetivo está promover la resiliencia y la sostenibilidad, anticipándose a las tensiones relacionadas con el agua y los recursos naturales, acompañados por los riesgos del cambio climático. Mitigar esos efectos parcialmente a través de la diversificación de fuentes de generación energética que incluyan energías renovables, combustibles fósiles limpios y medidas de eficiencia energética. También es importante mitigar el impacto de la volatilidad de los precios del petróleo y las sequías usando productos de gestión de riesgo financiero. Adaptar el manejo fiscal y de políticas de manera rápida y flexible para poder responder a desastres naturales. Tener una visión multisectorial para abordar los impactos relacionados con el crecimiento económico de los recursos naturales. A pesar del sólido crecimiento en las últimas décadas, estas medidas pudieran verse afectadas por causas externas como un contexto internacional deteriorado como consecuencia de la guerra comercial entre China, Estados Unidos y Europa,
la vulnerabilidad del país ante desastres naturales, los grandes movimientos migratorios latinoamericanos, principalmente por el impacto político, social y económico de Venezuela, podrían afectar la estabilidad macroeconómica de Panamá. Y por causas internas como que la balanza fiscal pueda seguir deteriorándose y limitando a su vez la capacidad de respuesta frente a impactos negativos. La falta de un Banco Central y de una política monetaria independiente podrían reducir aún más la capacidad del Gobierno para implementar políticas anticíclicas. Existe un riesgo institucional clave relacionado con la debilidad de la capacidad de las instituciones públicas. La posibilidad de mejora de los controles previos y engorrosos por parte de la Contraloría General para la firma de contratos y pagos. Como último apartado de este discurso, cabe destacar que la posición geográfica privilegiada que posee Panamá la posiciona como un centro de servicios de alta importancia mundial, con condiciones logísticas sumamente favorables para el comercio, convirtiéndose en un fuerte punto de interacción entre los continentes y el resto del mundo. Sus condiciones como clúster logístico están embarcados en tres grandes infraestructuras estratégicas: el canal, el ferrocarril y el aeropuerto. En referencia al primero, indicar que la idea de excavar un paso a través del agua en el istmo para unir el océano Atlántico y Pacífico surgió a comienzos del siglo XVI. Una vez unidos los dos océanos a través del Camino Real, debido a que este era prácticamente impracticable a causa en la época lluviosa. En 1869 sucedieron dos acontecimientos internacionales que de una manera u otra influyeron en Panamá. Por una parte, los franceses inauguran el Canal de Suez y su constructor, Ferdinand de Lesseps, se convirtió en una figura central del orgullo nacional. En los Estados Unidos se inaugura el ferrocarril interoceánico, como consecuencias negativas para el tránsito a través del istmo. En 1874 se funda la Compañía Universal du Canal Interoceánique por parte del conde de Lesseps, con el propósito de construir un canal a nivel por Panamá. Los franceses iniciaron los trabajos, pero los grandes gastos y el poco control existente, sumado al desconocimiento de la forma de transmisión de las enfermedades en la región, como la fiebre amarilla y la malaria, se convirtieron en el principal obstáculo para la construcción del canal. La compañía internacional fue intervenida y liquidada en septiembre de 1899 y su aventura francesa en el istmo duró 10 años, con un costo aproximado de 1.400 millones de francos y una pérdida de vidas humanas de 20.000 hombres. Estados Unidos construyó el canal entre 1904 y 1914 y lo administró a su transferencia de la República. La sorprendente obra de ingeniería fue terminada en 1914 utilizando tecnología avanzada para la época con motores eléctricos con sistema de reducción para mover las compuertas de las esclusas, sistemas de vías de ferrocarril para mover las toneladas de material excavado y la construcción del lago Gatún, el lago artificial más grande del mundo en esa época. Algunos aspectos de la salud pública resultaron de relevancia, ya que se consideran como uno de los obstáculos que motivaron el fracaso de la empresa francesa. El saneamiento y la fumigación de las áreas, así como la reconstrucción de los acueductos y alcantarillados de la ciudad, fueron decisivos. El Puente de las Américas sobre el canal, que unía América del Norte con América del Sur por vía terrestre, fue inaugurado en 1962. En junio del 2016 se inauguró oficialmente el tercer juego de esclusas como una nueva vía de tránsito que recorre paralela a las actuales esclusas. Son dos enormes y complejas obras, una en el Atlántico y otra en el Pacífico, de casi 2 kilómetros cada una. Este proyecto, diseñado por empresas de ingeniería española, permitió al canal duplicar su capacidad actual para atender la creciente demanda del comercio internacional, reducir el tiempo de tránsito de los barcos y permitir el buque de llamados post-Panamax. Las nuevas esclusas son más rápidas en el llenado y vaciado y consumen un 7% menos de agua. Un barco tarda en cruzar el canal 8 horas, a diferencia de los 10 días que le supondría por el Cabo de Hornos. Las compuertas son correderas, no bisagradas, como en V, como las actuales. Y la ampliación consiste en un tercer carril que pueden pasar barcos de hasta 13.000 contenedores, el triple de la capacidad actual.
La República de Panamá tiene diseñado y pendiente de adjudicar un cuarto puente sobre el canal. El canal ha impactado en la economía panameña, tanto directa como indirectamente. Sus operaciones han generado ingresos públicos, empleo y servicio. Asimismo, le ha dado una gran ventaja de ubicación en el país, potenciado a través de una transformación en un hub regional para la variedad de actividades complementarias, incluyendo el servicio de transbordos y comercio, transporte aéreo y financieros. En el siglo XIX, los Estados Unidos vislumbró la oportunidad de unir los dos océanos y lo hizo a través del primer tren en 1855. Actualmente dispone de una capacidad de manejo de 500.000 contenedores al año, pero se tienen previsiones de aumentar por etapas alrededor de 250.000 movimientos al año, hasta alcanzar un máximo de 2 millones de TEUs al año. Panamá posee una de las más avanzadas infraestructuras aeroportuarias de América Latina, siendo su aeropuerto clasificado como el tercer aeropuerto de Latinoamérica. Dentro del recinto aeroportuario operan las más importantes líneas aéreas de la región, sumando nuevas aerolíneas, así como destinos. El aeropuerto de Tocumen se encuentra en un proceso de expansión, considerando el incremento de la proyección de la demanda de pasajeros. Para atender esta demanda, esta ejecución de producción de la construcción de la Terminal Sur. Reflexionando al final de mi discurso y a modo de conclusión, cabe indicar que Panamá ha sido, desde que los españoles arribaron en el Istmo por primera vez en 1501, una ruta natural para el tránsito de mercancías y personas que se disponen a cruzar de un océano a otro. Panamá y sus dirigentes y ciudadanos se enfrentan a nuevos cambios que requieren de una visión y gestión cambiante del modelo de gestión de sus recursos sociales, infraestructura y gobernanzas de la gestión pública. Los nuevos retos a que se enfrenta el país son las necesidades de atender a la población con mayores escaseces en la educación y la salud, una mejor utilización de los recursos públicos, entendiendo que Panamá es un istmo conectado permanentemente con el resto del mundo, y el cumplimiento de los estándares financieros internacionales y de sostenibilidad energética. La capacidad de mantener las mejoras recientes dependerá de cuánta atención les preste Panamá a los temas críticos en materia económica, social y ambiental. Panamá es un pequeño país de no más de 4 millones de habitantes, que dada su estratégica ubicación geográfica y sus infraestructuras, hace que transite por él el 5% del tráfico mundial y sea una conexión de viajeros y personas en la región. Es por todo ello que Panamá es un puente entre continentes. Muchas gracias. Excelentísimo señor presidente, excelentísimos señores académicos, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores. Introito y laudatio. La Real Academia Europea de Doctores acoge como académico correspondiente por la República de Panamá al excelentísimo doctor don Alejandro Pursalz Puig, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, y me encomienda la siempre comprometida tarea de contestar su interesante y penetrante discurso en el que, bajo el título de Panamá, puente entre continentes, ha desgranado con acierto la evolución del país que se extiende sobre el istmo que une Centroamérica con Sudamérica, de valor estratégico y comercial indiscutible, y que gracias a una de las grandes obras de ingeniería de nuestro mundo, como es el Canal de Panamá, une los océanos Atlántico y Pacífico con una ruta marítima decisiva para el comercio mundial. Por ende, es de recibo por mi parte expresar la deferencia y el honor que esta docta casa, a través de nuestro presidente, excelentísimo señor doctor don Alfredo Rocafort Nicolau, me hace al responsabilizarme de dar respuesta al recipiendario y a la vez mostrar mi sincera gratitud por tal cometido. Años atrás, en lo que hoy es la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona, tuve la suerte de coincidir con el doctor Alejandro Pursalz, primero por su condición de alumno y más tarde como profesor e investigador vinculado al entonces Departamento de Contabilidad. En consecuencia, la relación con el doctor Pursalz viene de lejos, lo que me confiere el modesto privilegio de ser testigo de su desarrollo profesional y de su trayectoria personal. Su quehacer en el mundo empresarial es fecundo y sin duda puede hablarse de él como de un digno representante de lo que se entiende como economista de empresa. Su experiencia, en este sentido,
Abarca amplias referencias tanto en el control de gestión y de costes como en los campos de la auditoría, las finanzas, la informática, la estructura organizativa, la planificación, pero también en la gestión del conocimiento y la formación, desde que a principios de la década de los años 90 del pasado siglo iniciara su firme andadura profesional para después saltar al sector hotelero desplegando una provechosa actividad. En 2012, el doctor Pursals inició una nueva singladura, nunca mejor empleada la expresión, cruzando el Atlántico y estableciéndose en Panamá, donde ejerce responsabilidades de alto nivel en el sector financiero y empresarial. Su sólida formación, cimentada en la Universidad de Barcelona, prosiguió cursando programas de posgrado, formando parte de equipos de investigación tanto en el seno de la propia Universidad de Barcelona como en otras academias y en la actualidad destacando como miembro de la Asociación Bancaria de Panamá. Son varias sus contribuciones a congresos en forma de ponencias, principalmente abordando la problemática de los costes empresariales, así como sus contribuciones a libros y trabajos publicados relacionados con sus áreas de estudio. Entre los méritos formativos del doctor Pursals sobresale el programa de desarrollo directivo seguido en el IES, Universidad de Navarra, su máster en marketing cursado en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y su título de doctor en ciencias económicas y empresariales por la misma universidad. Entre 2006 y 2012, el doctor Alejandro Pursals desempeñó su encargo como profesor de contabilidad de costes en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona. En suma, los méritos académicos, docentes y profesionales del recipiendario acreditan una sólida formación y un bagaje consistente. Contestación al discurso de ingreso. Para quienes procedemos de la rama de las ciencias jurídicas, económicas y sociales, sabemos que la preparación de un discurso de la talla del que se lee con motivo del solemne acto de recepción en esta real corporación exige un esfuerzo adicional significativo porque es fácil incurrir en planteamientos tal vez excesivamente concentrados en la disciplina y especialidad propia del recipiendario que conecten poco con la transversalidad genuina de esta real academia. Por ello, cabe calificar como de generosas las hechuras del discurso del doctor Pursals al no circunscribirse a una simple descripción de su país de acogida, Panamá, sino a secuenciar en 3 grandes ítems su exposición, comenzando por una bien ponderada visión histórica, continuando con la revisión de datos y magnitudes macroeconómicas que explican su desarrollo y el fuerte crecimiento experimentado, junto al papel determinante del sector financiero y los avances en eficiencia energética, para recalar, como último puerto, en el protagonismo económico del Canal de Panamá y en la importancia de las infraestructuras inherentes. No obstante, como bien puntualiza el recipiendario, Panamá no es solo su canal, ni la economía generada por el mismo, crucial y con enorme peso específico para el país. La belleza natural de sus parajes, tanto en el Océano Pacífico como en el Mar Caribe, es un potente reclamo para el impulso de la industria turística. La facilidad de Panamá para hacer negocios y las comodidades de un hábitat empresarial confortable atrae a compañías multinacionales que instalan allá sus sedes, influyendo en esa elección el espíritu comercial del país, a lo que contribuye la solidez y seriedad de su sistema financiero. Permítaseme, en este punto del discurso de contestación, excelentísimo señor presidente, al formulado por el doctor Pursals, introducir una serie de reflexiones personales a propósito de la economía de Panamá. En el año 2018, el Producto Interior Bruto de América Central, grupo de países que incluye además de Panamá a Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, creció a una tasa del 2,6%, por debajo del 3,8% de crecimiento de la economía mundial, del 4,8% de las economías de mercados emergentes y en desarrollo, pero por encima del 2,5% de las economías avanzadas. En Panamá, sin embargo, su crecimiento en 2018 fue del 3,7% y su Producto Interior Bruto ascendió a 55.085 millones de euros, siendo su Producto Interior Bruto per cápita de 13.245 euros. Panamá se caracteriza por ser una de las economías con crecimiento más rápido, como subrayaba el doctor Pursals, de todo el mundo, haciéndolo en promedio al 5% en el último lustro y con una tasa de desempleo sobre el 5% en 2018. 2019
Es un año castigado por la desaceleración de la economía global, golpeada por las disputas comerciales, la falta de brío de la inversión empresarial y las continuas incertidumbres de políticas públicas. Se agudizan los riesgos bajistas para toda la economía mundial, con visos de estancamiento a largo plazo, advirtiéndose al mismo tiempo una apatía del crecimiento que pudiera derivar en una disminución de los niveles de vida de la población. Se produce durante este año 2019 un estancamiento sincronizado con ralentización en la industria y el comercio, y si en 2017 el 75% de las economías del mundo se encontraba en fase de aceleración, ahora en 2019 el 90% de las economías del mundo se halla en etapa de desaceleración. La parálisis del crecimiento del comercio mundial, que según la Organización Mundial del Comercio se estima para este año en el 1,1%, por debajo del incremento de la producción mundial, es fruto de la desglobalización. Millones de empleos en todo el orbe están en riesgo, el gasto de los hogares se contrae y los interrogantes acerca de la efectividad de los estímulos monetarios cobran mayor fuerza al interpretarse que los resortes de una política monetaria acomodaticia están exhaustos. Si bien es la hora de que las políticas fiscales de los gobiernos intervengan para reanimar la actividad económica, la pregunta es si hay margen fiscal por parte de muchos países para hacerlo, al considerar los volúmenes de deuda pública existentes, que suman 62 billones de euros, equivalentes al 86% del PIB mundial, cifrado en 72 billones, y los déficits públicos generados. Panamá, en tal sentido, no supone una excepción. El Fondo Monetario Internacional anima al país a crear el espacio fiscal idóneo con el que cubrir el costo de las futuras reformas y fortalecer su disciplina fiscal, mejorando el marco estadístico que facilite tomar decisiones económicas sólidas en el plano gubernamental. Sin embargo, el complicado contexto global puede impactar en Panamá, como indicaba el doctor Pursalz, al sustentarse su economía en la importancia del tráfico comercial por el canal y en las inversiones en infraestructuras. La conflictividad comercial internacional perjudicaría a Panamá ante el declive de la economía global. Panamá es una de las economías más dinámicas de América Latina, aunque para este año 2019 la previsión de crecimiento de su economía, según el Fondo Monetario Internacional, se contrae del 6% al 5%, tal vez al 4,5% según el Banco Mundial, debido al debilitamiento de sectores como la construcción y los servicios. Para 2020 se augura un crecimiento del Producto Interior Bruto de Panamá en torno al 5,5%, con una tasa de inflación alrededor del 2% a plazo medio. Como tantos países avanzados y emergentes, Panamá sufre los rigores de sus finanzas públicas, aunque de manera moderada. Su deuda pública, al terminar 2018, se elevaba a 21.741 millones de euros, es decir, el 39,49% de su PIB. Su déficit público se concretaba en 1.095 millones de euros, el 1,99% del PIB, y su gasto público total ascendió a 11.963 millones de euros, 21,73% del Producto Interior Bruto, destinando de ese gasto total un 13% a educación y un 21,4% a salud, entre otras partidas. Algunos de los extremos apuntados se erigen en objetivos primordiales en la agenda de reformas estructurales para mejorar la gestión macroeconómica, a fin de conseguir un crecimiento inclusivo a medio plazo que incida en temas de educación, seguridad social, servicios públicos de salud, mejorando asimismo las recaudaciones fiscales y controlando más estrictamente el gasto gubernamental. Conviene subrayar que Panamá ha progresado en reducir la pobreza durante los últimos años, pese a que, como indicaba el doctor Pursalz, persistan disparidades regionales con áreas rurales en las que la pobreza predomina. No hay un acceso universal a los servicios básicos, al depender de la ubicación geográfica, de los niveles educativos, de la etnicidad y de los ingresos de los hogares. A título de ejemplo, la esperanza de vida entre la población indígena que vive en sus territorios es de 67,75 años, 11 años menos que el resto de la población, 79 años. Posiblemente en 2019, a causa de la desaceleración económica y del parón comercial existente, los ingresos fiscales de Panamá disminuyan. Y si el gasto público se incrementa, su déficit fiscal estaría alrededor del 2% del PIB.
De ahí el compromiso del gobierno panameño a reconducir ese sesgo deficitario, tomando las medidas oportunas al objeto de limitar el déficit al 1,75% del Producto Interior Bruto, en consonancia con la Ley de Responsabilidad Social Fiscal. Queda camino aún por recorrer en el marco regulatorio y en la efectividad de sus avances en la integridad financiera de Panamá. Desafíos ineludibles para fortalecer su posición como centro financiero regional, mejorando sus sistemas legales contra el blanqueo de capitales y la transparencia fiscal. El sistema bancario panameño, también subrayaba el doctor Pujals, goza de buena salud, está bien capitalizado, dispone de liquidez suficiente y su cartera vencida confirma un nivel bajo. Acabo ya, señor presidente. La Real Academia Europea de Doctores incorpora como académico correspondiente por la República de Panamá al doctor Alejandro Pujals, destacado profesional afincado en el país del Istmo que une dos Américas. Docente de recia trayectoria en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona, estudioso del sector financiero en el que desarrolla su actividad y atento observador de la economía panameña, con la cualidad de poder aportar al auge y proyección de su país de acogida las copiosas y positivas experiencias acumuladas en España. Las inquietudes investigadoras, el talante perspicaz y el carácter entusiasta del doctor Alejandro Pujals suma en pro de esta Real Academia, a la par que permite extender su acercamiento hacia un país como Panamá, de pulso comercial y económico fibroso, dinámico, potente en infraestructuras, inmerso en un periodo de crecimiento, con su singular idiosincrasia y muy afín a nuestras referencias culturales. Gracias al discurso del académico recipiendario, doctor Alejandro Pujals, hemos tenido la oportunidad de conocer más a fondo una tierra que, merced a su magnífica y espectacular obra de ingeniería civil, como es el canal, es todo un referente en América Central. Si el doctor Pujals titula su discurso como Panamá, puente entre dos continentes, tal vez osaría agregar y puente entre dos mundos muy próximos, aunque distantes geográficamente, España, Europa y Panamá, América. Solo me resta, pues, felicitar a la Real Academia por la elección del doctor Alejandro Pujals Puig como académico y en nombre propio y en el de todos los presentes le doy, con un sentido abrazo, la más sincera y afectuosa bienvenida a esta casa. Święty Boże, święty krepki, święty bezsmierny Święty Boże, święty krepki, święty bezsmierny